La campaña israelí comenzó con bombardeos contra objetivos militares e infraestructura nuclear, como la central de Natanz, símbolo del programa nuclear del país, y que ha sufrido grandes daños. Ahora recalculan objetivos. Amenazan al régimen en su conjunto, también a sus medios. Los consideran un arma de propaganda. Los ataques aéreos israelíes han eliminado a gran parte de la élite científica nuclear del país. Netanyahu advierte que las operaciones continuarán tantos días como sea necesario para acabar con la amenaza. Oriente Medio está en su semana más importante en mucho tiempo. La escalada entre Israel e Irán parece lejos de desescalar y la evolución de la crisis en los próximos días va a ser decisiva para saber si hablamos efectivamente de una guerra regional. Israel está buscando ser la única potencia nuclear en Oriente Medio y para ello tiene en su horizonte el colapso del proyecto político iraní. Por su parte, Teherán vive inmersa en una tensión difícilmente solventable. De una parte, mantener el liderazgo en el eje de la resistencia y de la otra parte impedir el inicio de una guerra contra Tel Aviv que podría significar la ruptura de sus andamiajes. Desde aquella noche del jueves al viernes en la que Israel atacó a Irán, la escalada no se ha detenido. Israel ha sido capaz de dañar enormemente al mando militar iraní, mientras que Irán ha logrado penetrar la cúpula de hierro israelí. Las bajas se cuentan en centenares en el caso iraní y aunque las bajas israelíes son muchas menos, hemos visto por primera vez la vulnerabilidad de Israel a la hora de proteger su territorio. A pesar de la apariencia europea o estadounidense del urbanismo israelí, vivir en Israel hoy significa que te pueden bombardear. La respuesta iraní a los ataques israelíes debe leerse estratégicamente bajo la premisa de escalar para intentar desescalar. ¿En qué sentido digo esto? En el mismo que hace aproximadamente un año, cuando ambos estados protagonizaron una crisis de grandes dimensiones, aunque no como esta. Si Irán responde con demasiada contundencia, el gobierno de Benjamín Netanyahu puede verse empujado a desatar abiertamente una guerra regional. Por el contrario, si Teherán es muy débil en su contestación, Tel Aviv podría interpretarlo como un signo de fragilidad y en consecuencia decidir también aumentar la espiral de violencia militar que haga ya inevitable la guerra regional. La tensión en la que se mueven las autoridades de Teherán es muy compleja. Los ataques iraníes, por crudos que hayan sido, podrían corresponderse con esta dinámica, ni muy brutales ni muy limitados. No obstante, si Israel ha definido ya internamente la idoneidad de la guerra, parecería casi imposible evitarla. Netanyahu cuenta con varios meses de calma interna tras solventar su intento de destitución parlamentaria y a su vez las Fuerzas Armadas sionistas podrían considerar que pueden afrontar simultáneamente un genocidio en Gaza con una guerra prolongada contra Irán. No puede leerse esta escalada obviando la variable regional. En primer lugar, por cuanto Irán se juega el liderazgo en el eje de la resistencia y en segundo lugar, por cuanto Israel tiene en el horizonte consolidarse como la única potencia nuclear en Oriente Medio y desbancar con claridad al propio Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y a Turquía. Pero hay más actores con intereses en conflicto. De hecho, entre Irán e Israel hay varios países: Jordania, Irak, Siria, Líbano. Jordania, por ejemplo, pudo haber sido clave durante la primera noche neutralizando algunos drones lanzados por Irán. El gobierno jordano depende enormemente tanto de Israel como de Estados Unidos y a pesar de que su población civil está en contra del genocidio, no parece imaginable que Jordania vaya a confrontar con Tel Aviv en un eventual conflicto armado. Algo distinto sucede con Líbano. La extensa diáspora palestina en el país, así como el amplio número de organizaciones políticas y armadas antisionistas, convierten a este territorio en uno de mucho interés frente a una eventual guerra regional. Es cierto que las capacidades de Hezbollah se encuentran dañadas y sufren de una fragilidad estructural, pero no es descartable que utilicen su posición estratégica para atacar a Israel. Probablemente el rol más protagónico lo van a jugar los hutíes de Yemen, quienes han destacado como el actor del eje de la resistencia que más activamente se ha involucrado en la defensa de los palestinos ante el genocidio en Gaza. Aunque Irán ha sido criticado dentro del eje de la resistencia por su tibieza en relación a Gaza, podría ocurrir que Irán activara las palancas necesarias para realizar ataques coordinados con los hutíes que buscasen, en este caso, saturar la cúpula de hierro y hacer sufrir a la población israelí. En
resumidas cuentas, la posibilidad de una guerra total entre Israel e Irán está encima de la mesa, principalmente por la voluntad israelí de generar esa confrontación. En el horizonte del gobierno de Netanyahu está el genocidio de Gaza y el fin del sistema político iraní, así como impedir que estos estados desarrollen su propio armamento nuclear. Bueno, esto escribe hoy en Diario Red nuestro coordinador de Internacional, Eduardo García Granado. Hoy vamos a contar con él en La Base. Bienvenidos y bienvenidas. La Base. Decía Sabina cuando era de izquierdas y mientras tanto tú, cambiando de champú, cuando va a estallar la Tercera Guerra Mundial. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? No sabemos qué dirá Sabina de lo que está pasando, pero bueno, yo os traigo la crónica de los últimos 5 días desde que el viernes comenzara ese ataque unilateral por parte de Israel a Irán y las reacciones internacionales al mismo. Manu Levin, ¿qué dice la prensa de todo esto? Fantasías animadas de ayer y hoy, decían esos dibujitos Bugs Bunny antes de empezar. Vamos a recordar hoy la propaganda que se aplicó hace exactamente 22 años para invadir y destruir cierto país, y vamos a, después volviendo al presente, ver ciertas cosas que se están diciendo en las últimas horas sobre Irán y a ver si ustedes ven alguna similitud o es cosa mía que yo estoy loco. Qué quincemera esa camiseta que te has traído hoy. Huele a aquellos años, ¿verdad? Un poquito. Aquellos maravillosos años. En fin, hoy contaremos, como decía, con Eduardo García Granado. Arrancamos, Rocío. La Base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo. Israel ha atacado deliberada y unilateralmente Irán hace ya 5 días, el viernes 13, y ha escalado y provocado un nuevo frente de guerra en Oriente Medio. Y mientras miramos los misiles atravesar el cielo, en Gaza el castigo colectivo continúa, no nos olvidemos. 90 personas han sido asesinadas en las últimas 48 horas por parte de Israel. No diremos que no se veía venir. Esta es la tercera gran oleada de ataques masivos en menos de un año y medio de Israel contra Irán, pero es que es de lejos la más grave. Israel lleva años, si no décadas, amenazando con llevar esta agresión hasta sus últimas consecuencias en un nuevo capítulo del expansionismo militar sionista. Y gracias a la impunidad brindada por sus socios en Estados Unidos y en Europa, no ha tenido ningún problema en hacerlo, ¿verdad? No, la agresión comenzaba este 13 de junio viernes cuando Israel lanzaba una operación bautizada como Operación León Naciente contra objetivos militares y nucleares en Irán, incluyendo instalaciones en Natanz, en Isfahán y en Fordo, así como contra la sede del Ministerio de Defensa en Teherán. Los ataques asesinaron a altos mandos de la Guardia Revolucionaria como el general Hossein Salami y Ali Sadmani, atacando también cuarteles donde se reunían altos cargos militares, viviendas de los oficiales, también hogares de científicos nucleares, expertos en inteligencia artificial y posiciones en decenas de localidades por todo el país. Según el Ministerio de Salud de Irán, al menos 224 personas han sido asesinadas en estos ataques, el 90% de ellas personal civil, desde el que inició esta ofensiva hasta el día de hoy. Estos ataques israelíes fueron justificados como un ataque preventivo por el primer ministro Benjamin Netanyahu en respuesta a una supuesta amenaza existencial del programa nuclear iraní. Bueno, llámenlo ataque preventivo, porque llamarlo acto de agresión no provocada sonaría demasiado honesto. Por cierto, llama la atención cómo Israel es capaz de localizar objetivos como estos altos mandos iraníes con precisión milimétrica en el tiro y sin embargo hemos de creernos que cuando bombardea escuelas y hospitales a mansalva y mata a miles de civiles porque hay algún objetivo oculto en un túnel que es difícil de localizar y pues no afinan el tiro y acaban asesinando a decenas de civiles, es porque en ese caso, claro, no tienen tanta precisión, ¿no? Qué lástima. Aunque el gobierno israelí insiste en que se trata de una acción defensiva, los hechos reflejan una ofensiva militar con graves implicaciones humanas, diplomáticas y geopolíticas para la región. Ocurren en un momento que no es nada baladí. Durante las negociaciones entre Teherán y Washington que se estaban sucediendo en Omán, país mediador, sobre el futuro acuerdo nuclear entre ambos países. El punto de fricción clave es el enriquecimiento de uranio para fines civiles. Estados Unidos exigía el desmantelamiento completo del programa de enriquecimiento iraní, mientras que Irán insistía en mantenerlo, argumentando que era un derecho soberano si no tiene fines militares. Según informes de la OIEA, que es el Organismo Internacional de la Energía Atómica, que es quien verifica los acuerdos internacionales sobre actividades nucleares, al menos otros 14 países enriquecen uranio para fines civiles. Estados Unidos, Rusia, Francia, China, Reino Unido, Brasil, India, Países Bajos, Alemania o Pakistán. Días antes del ataque, Estados Unidos presentó una propuesta que permitía a Irán continuar enriqueciendo uranio a niveles bajos mientras se negociaba un acuerdo más amplio. Vamos,
que parecía que había cierta voluntad de negociar cuando, qué casualidad, Israel ataca a Irán. Desde hace años, Tel Aviv acusa a Teherán de desarrollar armas nucleares, aunque nunca ha presentado pruebas y mantiene su propia política de ambigüedad nuclear, ¿no? Pero es Israel y se le permite. El programa nuclear iraní ha sido declarado de uso civil por Teherán, no hay pruebas concluyentes de intenciones bélicas y además está sometido a inspecciones de esa OIEA que les hemos comentado, algo que Israel, por cierto, nunca ha permitido que ocurra en su territorio. Bueno, es más, Israel se ha opuesto durante años a la realización de negociaciones de cualquier tipo con Irán en lo relativo a su programa nuclear. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso cambiaría el panorama de sanciones y podría normalizar las relaciones con Teherán de muchos actores internacionales y eso pues no interesa en absoluto a Tel Aviv. Irán respondió al ataque de Israel principalmente con misiles balísticos y con drones, ¿verdad, Zugasti? Así es, el ataque de Israel dejaba a Irán en una posición muy compleja, nos lo recuerda nuestro compañero el analista Alejandro López, porque las respuestas limitadas, como las que se vieron el año pasado, en 2024, por parte de Irán a Israel, no sirvieron para desescalar la situación, sino para normalizar ese nuevo status quo en el que Israel podría atacar a sus países vecinos sin consecuencias. Israel no ha tenido reparos en continuar no solo la campaña genocida en Palestina, sino también invadir el sur de Siria, atacar Irán ya, como decimos, en 2 ocasiones, asesinar líderes palestinos, en fin. Los ataques de 2024 a Irán supusieron, de hecho, 2 saltos hacia un precipicio regional que al menos en Teherán pues no eran deseados, lo recuerda también Alejandro López. Así que sí, en esa respuesta Irán se juega su papel como potencia regional. Y Israel, por su parte, además lleva años clamando pública y privadamente por un ataque masivo sobre la infraestructura nuclear de Irán. Teherán lanzaba así, en respuesta a este ataque, la operación Castigo Severo a partir de ese mismo viernes 13. Según la agencia iraní Tasnim, se dispararon cientos de misiles balísticos que han causado daños materiales en Haifa, en Tel Aviv, en Ramat Gan, en Bat Yam. La censura que aplica Israel a esta información pues, nos dificulta mucho a los periodistas conocer cuál es el impacto real de estos ataques que han burlado la famosa cúpula israelí. Tel Aviv ha implementado medidas de censura y restricciones a los medios y también en las redes sociales para controlar la información sobre estos ataques y sobre las represalias iraníes. El propio Jerusalem Post, el medio israelí, publicaba en sus redes que Israel pedía a los civiles no compartir información. El ejército también ordenó apagar cámaras de tráfico y también impidió el acceso a amplias zonas para no difundir esos daños visibles. De hecho, a raíz de toda esta escalada, el Departamento de Censura del Ejército israelí informaba a los medios mediante una circular de que no podían, de que tenían que seguir unas directrices que las que les prohibía, por ejemplo, grabar daños cerca de instalaciones militares, usar drones para grabar planos amplios de los impactos o dar la dirección de las zonas civiles afectadas cerca de instalaciones de seguridad. De hecho, esas directrices fueron, como digo, remitidas a varios medios para que no se pudieran grabar proyectiles, impactos de misiles o drones en el suelo y también se interrumpían transmisiones de medios como la Fox, que estaban emitiendo en vivo desde Tel Aviv, desde Jerusalén o como Haifa. También CNN tuvo que cesar las emisiones en directo y en YouTube e Instagram se eliminaron grabaciones del cielo israelí. Apagón informativo, vamos, no vaya a ser que se rompa su narrativa, ¿verdad? Pregúntense por qué, como en Gaza, vamos. Lo que cabría preguntarse aquí entonces es cuál ha sido el papel de los socios o cómplices o criminales de guerra corresponsables, como prefieran ustedes, en los acontecimientos de los últimos días. ¿Cuál ha sido? Bueno, pues empecemos por Estados Unidos. El debilitamiento de ese núcleo inicial de Donald Trump y el refuerzo, del papel de Steve Witkoff como negociador ya apuntaba maneras de por dónde iban a ir los tiros o los misiles. Así que aunque Trump, el pacificador, todavía hay quien piensa que puede serlo, haya dicho una cosa y otra en Twitter estos últimos meses, es obvio que apuesta por una política de máxima presión a Irán mediante sanciones. De hecho, la ruptura unilateral de Estados Unidos con el acuerdo nuclear con Irán se produjo ya durante el primer mandato de Donald Trump, si recuerdan. Ahora lo que cabría preguntarse es, ¿sabía Estados Unidos que este ataque iba a pasar? Bueno, pues un funcionario israelí citado por el medio también israelí Khan afirmaba que Israel notificó a Washington antes del ataque que este iba a ocurrir, describiendo una total coordinación con Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio, por su parte, matizaba aquello diciendo que Israel le informó a la administración de Trump, pero que el ataque era una acción unilateral y que Estados Unidos no participó directamente en los ataques. Tenemos que creérnoslo. Netanyahu, sin embargo, afirmaba en Fox News que lo que Israel hace es lo que necesita hacer y que Estados Unidos, si sabe lo que le conviene, debería conocerlo. El New York Times o el propio Times of Israel también confirman que Washington era conocedor de esos movimientos previos, aunque Trump afirmaba en una entrevista en Reuters de forma más clara: "We knew everything", lo sabíamos todo. De hecho, ahora, en las últimas horas, Donald Trump
era claro en Twitter. Llamaba a que Irán se avenga a un acuerdo nuclear donde renuncie a su programa de enriquecimiento de uranio, incluso aunque no esté destinado, como decíamos, al desarrollo de armas nucleares. En la Unión Europea hemos asistido a un alineamiento directo, férreo e incuestionable con el Estado agresor de Israel. Durante las primeras horas, Alemania y Francia, a través de sus cancillerías y sus principales líderes, insistían nada más y nada menos en el derecho a defenderse de Israel. El tuit de Ursula von der Leyen quedará para la historia. Acabo de hablar con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Seguimos los acontecimientos en Oriente Medio con profunda preocupación. Reiteré nuestro compromiso con la paz, la estabilidad y los esfuerzos diplomáticos que conduzcan a la desescalada. En este contexto, subrayé que Israel tiene el derecho a defenderse. Irán es la principal fuente de inestabilidad regional. Europa siempre ha sido clara. Irán nunca puede tener un arma nuclear. Hay una necesidad urgente de una solución negociada. Hemos expresado constantemente serias preocupaciones por los programas nuclear y de misiles balísticos de Irán, los mismos misiles que atacan indiscriminadamente ciudades, no solo en Israel, sino también en Ucrania. También hemos hablado sobre Gaza, apunta al final von der Leyen. Por si acaso, no Gaza ahí al final. Von der Leyen hablando directamente, con teléfono directo, con un criminal de guerra en busca y captura en Europa, no lo olviden. Los ingenuos que todavía piensan que la Unión Europea es algo así como un actor internacional que puede ser neutral o reformable, piensen que con este tuit Ursula von der Leyen acaba de alinear a las 800 millones de personas que componemos los pueblos de Europa del lado de Israel en esta escalada regional. El apoyo inquebrantable de las élites europeas al proyecto sionista pues contrasta con esas lágrimas de cocodrilo y con la ausencia de cualquier tipo de sanción que protegiera las vidas palestinas durante estos 750 días de genocidio en curso. El derecho a defenderse, pues se invoca para Israel o para Ucrania, pero no funciona cuando los invadidos o los atacados son Irán, Yemen, Líbano o Siria. Cabría preguntarse, compañeros, quién es aquí el desestabilizador regional, ¿no? Todavía parece estar bien visto intervenir en países por Oriente Medio. Al fin y al cabo son décadas ya de propaganda en nombre de la guerra contra el terror, ¿no? Claro, pero es que no todo el mundo funciona con esas lógicas. El mundo fuera del jardín transatlántico es otra realidad. Por ejemplo, China ha condenado enérgicamente los ataques de Israel contra Irán, calificándolos como una violación del derecho internacional y de la soberanía, seguridad e integridad territorial iraní. Eso afirmaba el portavoz del Ministerio de Exteriores ayer, Lin Jian. Los sionistas no lo ocultan. El plan de Israel va más allá de lo nuclear y de lo coyuntural. Pretende materializar su gran Israel, controlar Oriente Medio y someter al resto de vecinos. Y por eso aislar a Irán o lograr su colapso civil y político sería una espléndida noticia para los intereses sionistas. Ayer Donald Trump abandonaba la cumbre del G7 que se está produciendo en Canadá un día antes de lo previsto, debido a que decía que tenía que seguir la escalada de este conflicto entre Israel e Irán, según informó la Casa Blanca. Pero no es el único que se marcha de los sitios. Quienes también parecen estar abandonando Israel son los propios israelíes. Reconocía Haaretz que cada vez son más los que intentan salir del país, por cierto, en yates vía Chipre. Quién sabe, quizá estamos viendo en medio de tanta brutalidad y de tanto terror los estertores del imperio. Ojalá. Gracias, compañera. Estoy con los iraníes de todo corazón, de verdad, lo digo porque lo siento, y estoy con el pueblo de Irán. Muchas gracias. Muchas. De verdad. Igualmente. Señor, encantado. Tremendo documento. Y vamos con un par más. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Junio del año 2003. Noticia en el diario El País. Aznar, comillas. Pueden estar seguros de que el régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Les suena, ¿verdad? ¿Cómo olvidarlo? Fue la gran mentira que se usó para justificar la invasión ilegal de Irak por parte de una coalición agresora formada por Estados Unidos, Reino Unido y España. Sí, y que años después todos acabaron reconociendo, qué sorpresa, pues como lo que era, una gran mentira. Ok, volvamos a junio de 2025. Fox News hace solo unas horas. Dale al play, Rocío. Exclusive satellite images revealing the location of a previously unknown Iranian nuclear site. Now, the facility spans nearly 2,500 acres, and this is a big discovery. Jillian Turner has more from the State Department. Good morning, Jillian. Pretty explosive, Dana. These satellite images that we have obtained exclusively show the alleged site location and even the layout.
of these secret, previously unknown nuclear weapons facilities inside Iran. This, of course, raises fresh concerns about the regime's role in these ongoing nuclear talks with the Trump administration. The National Council of Resistance of Iran has collected intelligence from sources on the ground inside Iran that locate this nuclear weapons facility in what is called Semnan province, far from the regime's already known nuclear sites. It's codenamed the Rainbow Site by Iran's officials, and it spans nearly 2,500 acres. It's been operating as far as we can do. De los creadores de las armas de destrucción masiva en Irak llega el arsenal nuclear secreto de Irán. Si algo funciona, ¿para qué innovar, verdad? 2 décadas de diferencia, pero la misma propaganda. Y la cosa es más obscena todavía porque ¿sabéis quién es esa tal Dana Perino que aparece en la Fox para dar una información exclusiva sobre los supuestos almacenes iraníes secretos llenos de armas nucleares? Bueno, pues es la exsecretaria de prensa de George Bush. Mismo guión, mismos guionistas. Y esperad que hay más. Año 2002, Parlamento de Israel, Benzion Mileikovsky, alias Benjamin Netanyahu. Play, Rocío. There is no question whatsoever that Saddam is seeking and is working and is advancing towards the development of nuclear weapons. No question whatsoever. And there is no question that once he acquires it, history shifts immediately. There is no question that he had not given up on his nuclear program, not whatsoever. There is also no question that he was not satisfied with the arsenal of chemical and biological weapons that he had and was trying to perfect them constantly. Saddam is hell-bent on achieving atomic bombs, atomic capabilities as soon as he can. If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. And I think that people sitting right next door in Iran, young people, and many others will say, the time of such regimes, of such despots, is gone. There is a new age, something new has happened. En fin, tremendo documento. Cualquier persona que tenga un mínimo de memoria y que no le guste que la tomen por idiota debería darse cuenta de que esto del arsenal nuclear secreto de Irán huele a excusa. Y aquí permítanme una nota personal. Por mucho que los iraníes quieran tener armas nucleares como las tienen todos sus enemigos. Efectivamente, bueno, huele un poquito a 2003. Veremos si Israel acaba o no arrastrando a Estados Unidos a una guerra total con Irán. Parece que ese es su objetivo. Y en los últimos días, pues podría parecer, nos lo estaba contando hace un momento Zugasti, que Estados Unidos, a pesar de ser plenamente consciente de lo que sucede, pues no querría llegar a eso. Eso podría parecer, pero la proliferación de esta propaganda, idéntica a la que se aplicó en la invasión de Irak, en la Fox, por ejemplo, medio favorito de la actual Casa Blanca, pues es una señal que indicaría que aquí, como mínimo, ya se está preparando a la opinión pública para ese escenario, para un escenario de agresión militar directa contra Irán. La narrativa ya ha sido claramente lanzada por Israel y Estados Unidos y está siendo amplificada por todos los grandes medios occidentales. Cadena COPE, el embajador en funciones de Israel en España. Irán estaba extremadamente cerca de obtener una bomba nuclear y lo sabíamos. Dan Porras explica en La Linterna los motivos de los ataques de la semana pasada al país iraní, basándose en un punto de no retorno del armamento nuclear. 20 minutos. Israel defiende su escalada en Irán. En 3 meses han desarrollado material para 3 bombas nucleares. BBC, ¿estaba Irán, entre interrogaciones, dice la BBC, a pocos meses de producir una bomba nuclear? Estos son los titulares hoy y ya escuchamos antes a la Fox sacando hasta supuestas imágenes tomadas por satélite. Y hablando de satélites, mientras tanto, los satélites de Estados Unidos en Occidente, como son las potencias europeas, ya ven en la confrontación directa entre Israel e Irán un cambio de marco sobre lo que sucede en la región que les facilita pues un nuevo cierre de filas con Israel. Así es, y hace 20 años Aznar hablaba con acento tejano, hoy la que habla, lo acabamos de ver, la que habla con ese acento es von der Leyen. El Mundo, reflejando lo que contábamos hace un momento. Von der Leyen traslada a Netanyahu que Israel tiene derecho a defenderse y muestra su preocupación por las armas nucleares y de los misiles de Irán. Israel tiene derecho a defenderse. Irán es la principal fuente de inestabilidad regional. Von der Leyen dice esto y compañía. Alemania dice que la postura unitaria de Europa en el G7 es que Irán no puede poseer armas nucleares. En resumen, la escalada como resultado de las constantes provocaciones de Israel a Irán y las respuestas militares de Teherán contribuyen a cambiar el marco, como decías, sobre lo que sucede en Oriente Medio. El marco que se pretende establecer aquí ya no es genocidio de Israel en Gaza, sino guerra entre Israel e Irán.
que es el marco mental que siempre ha buscado establecer Israel. Y claro, si el marco ya no es genocidio contra el pueblo palestino, sino guerra contra la malvada Irán, pues eso contribuye a que las posiciones de apoyo al Estado de Israel en Occidente se faciliten, porque el antagonista ya no es el pueblo palestino masacrado, sino el régimen de los ayatolás. Por cierto, esa expresión, el régimen de los ayatolás, la van a encontrar en todos los medios de comunicación en España, por ejemplo, pero no verán referirse jamás a Israel como el régimen de los sionistas, que sería una expresión simétrica, por lo que sea. Irán no puede tener armas nucleares porque sería una amenaza a la paz mundial. Prepárense, porque este mensaje va a crecer en los próximos días en todas las televisiones y periódicos en Europa y Estados Unidos. Las armas nucleares son en sí mismas una amenaza contra la humanidad, qué duda cabe. Ojalá, por lo tanto, un mundo sin armas nucleares, ya. Lo que pasa es que no vivimos en ese mundo y a partir de ahí hay algunas realidades que no se pueden ignorar. Israel sí tiene armas nucleares, Irán no lo sabemos, pero tendría lógica que las quisiera tener teniendo de enemigo a Israel. Israel ha atacado a todos sus países vecinos durante décadas, Irán no. Israel está cometiendo un genocidio, Irán no. Israel no ha firmado el tratado de no proliferación nuclear, Irán sí que lo ha firmado. Israel no acepta someterse a las inspecciones de los organismos internacionales que regulan la energía nuclear, Irán sí lo acepta. Estados Unidos, principal sostén de Israel, es el único país del mundo que ha lanzado bombas nucleares. Estos son los hechos y esta es la historia, y sin embargo, el relato mediático, ¿cuál es? Pues que no hay ningún problema con las armas nucleares de Estados Unidos e Israel. Esas no son una amenaza a la paz mundial, a pesar de haber sido los únicos que las han usado. El peligro son las supuestas potenciales armas nucleares de un país que, según los datos que existen disponibles, no las tiene y que, pues dejando a un lado la dimensión interna, que sin duda daría para hablar largo y tendido, pues no ha atacado a ningún país vecino. Las verdaderas armas de destrucción masiva son la propaganda de Estados Unidos e Israel y las grandes empresas mediáticas que las propagan. Gracias, Manu. Hoy existe un riesgo inminente de guerra con empleo de ese tipo de armas, y no albergo la menor duda de que un ataque de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán se tornaría inevitablemente en un conflicto nuclear global. El propio Albert Einstein afirmó textualmente: no sé qué armas se utilizarán en la Tercera Guerra Mundial, pero en la Cuarta Guerra Mundial usarán palos y piedras. Sabemos lo que quiso expresar y tenía toda la razón, solo que no existirían ya quienes manejen los palos y las piedras. Como decíamos al inicio, hoy contamos con Eduardo García Granado, responsable de Internacional de Diario Red. Eduardo, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Queremos conocer tu análisis. ¿Estamos cerca de una guerra regional? Sí, realmente sí. Lo que pasa es que estar cerca no significa que algo sea inevitable. Lo que está pasando realmente con las noticias al respecto de esta escalada es que la noticia en sí mismo es el hecho de que no haya una gran noticia. Es decir, en cierta medida alguno puede plantear, bueno, lo que estamos viendo desde la noche del jueves al viernes son intercambios de golpes. Es decir, Irán ataca a Israel, Israel ataca a Irán, todo desde aquel primer ataque en la madrugada del viernes por parte de Israel. Ok, eso es cierto. El problema es que las ventanas de desescalada se van cerrando a medida que pasan los días, que la escalada no solo continúa, sino que de hecho se intensifica, a medida que la diplomacia se rompe, a medida que distintos actores internacionales como Rusia, China u otros tantos gobiernos indican a sus ciudadanos a través de sus embajadas que abandonen tanto el territorio israelí como el territorio iraní, se van rompiendo esas ventanas de desescalada. Hoy hemos conocido, por ejemplo, primero que Donald Trump ha exigido a Irán una rendición incondicional. Eso significa que Irán abandone definitivamente su programa nuclear, que según la inteligencia estadounidense está más o menos a unos 3 años vista de lograr tener el armamento nuclear, y sería muy posiblemente conllevaría una crisis del sistema político del aparato estatal de la República Islámica de Irán, porque más allá de las diferencias
ideológicas o religiosas, recientemente pues ha crecido bastante el consenso en torno al desarrollo del armamento nuclear, entre otras muchas cosas porque lo consideran una faceta imprescindible para hacer frente a las amenazas israelíes que consideran, con bastante buen criterio, una amenaza existencial contra la República Islámica de Irán. Pero además también hemos conocido que el propio Donald Trump ha pedido que se evacúe todo Teherán. O sea, estamos en un escenario en el que se niegan las negociaciones, Israel rechaza cualquier tipo de negociación con Irán, bajo el pretexto, lo escuchamos ayer a autoridades del gobierno de Israel, decir básicamente no tenemos nada que negociar porque ellos pues básicamente van a incumplir, se refiere a los iraníes, todo lo que significan los acuerdos. El problema con esos acuerdos que podría eventualmente plantear Israel es que son una verdadera trampa para Irán. Es decir, Israel desea ser no solo la potencia de Oriente Medio, sino la única potencia de Oriente Medio, erigirse en el gran sheriff de la región, y para eso tú tienes que llevar a cabo una serie de estrategias, por ejemplo, con respecto a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, una suerte de normalización de las relaciones con Israel, que lleva ya durante unos cuantos años. Es cierto que se vio torpedada por el inicio del genocidio en Gaza, pero venía bien antes de eso. Y con respecto a un actor hostil al imperialismo sionista en Oriente Medio, como es la República Islámica de Irán, pues lo que necesitas es que deje de tener fuerza. Bueno, en lo militar, Israel es relativamente más fuerte que Irán. Lo que pasa es que tanto Israel como Estados Unidos tomaron buena nota de aquel error estratégico, error histórico que Bill Clinton, o que los republicanos le denunciaron en su momento a Bill Clinton con Corea del Norte. Lo cuento muy rápidamente. Cuando Corea del Norte, a fines de los últimos años del siglo XX, los primeros años del siglo XXI, no estaba claro si estaba desarrollando armamento nuclear, se salieron del Tratado de No Proliferación, expulsaron a los revisores dentro de su país, había voces en el Partido Republicano de Estados Unidos que le intentaban exigir a Bill Clinton que invadiese Corea del Norte, que empezase una guerra, exterminase al sistema político norcoreano y evitase así el desarrollo del arma nuclear. No se hizo, Corea del Norte efectivamente desarrolló el armamento nuclear y hoy es enormemente arriesgado, casi imposible, que Estados Unidos pueda atacar a Corea del Norte por la tendencia de ese arma nuclear. Bueno, pues eso es lo que Israel está planteando con respecto a Irán. O atacamos ahora. Israel dice que Irán está a punto de entrar en el punto de no retorno del armamento nuclear. La inteligencia estadounidense dice que está a 3 años vista. En cualquier caso hablamos de corto o de medio plazo, ¿no? Lo que está intentando plantear Israel respecto a Estados Unidos es o atacamos ya a Irán o entramos ya frontalmente en una guerra con Irán e intentamos tumbar a la República Islámica, o van a desarrollar su armamento nuclear, no va a haber forma de poner fin al modelo político iraní, por tanto se van a consolidar como una potencia regional que sirva de contrapeso al imperialismo sionista en Oriente Medio. Esa es la lectura que hace Israel. ¿Puede evitarse esta guerra? Sí. Es decir, hay alguna ventana de desescalada todavía. Ahora mismo que estamos grabando estamos a martes 17 de junio, pero cada vez son menos y las posiciones son enconadas. Irán no quiere renunciar a su programa nuclear y además no quiere rendirse en la operación militar israelí porque sabe que en caso de rendirse, pues supondría probablemente el fin del sistema político iraní. Israel no quiere cesar sus ataques porque hace ya muchísimo tiempo que quiere ir a una guerra regional contra Irán y que quiere forzar a Estados Unidos a participar para intentar poner fin al programa nuclear iraní. Y Estados Unidos todavía está discutiéndolo internamente, cada vez hay más voces dentro del gobierno de Estados Unidos que plantean que hay que ir a una guerra con Irán, que ya están en un punto de no retorno. Si eso llegase a pasar, las posibilidades de una regionalización del conflicto son muy importantes. Por el lado israelí, pues es muy sencillo, intervendría Estados Unidos. Por el lado de Irán, intentaría probablemente coordinar sus ataques con otros actores del eje de la resistencia, como los hutíes de Yemen o Hezbollah en el Líbano. El problema para el eje de la resistencia es que estos actores están de por sí muy debilitados tras sus particulares conflagraciones con el propio Estado de Israel. Recordad la guerra en Líbano recientemente y las consecuencias devastadoras que tuvo para la operatividad de Hezbollah en la región. Así que la realidad a día de hoy, insisto, es que las ventanas de desescalada se cierran, el cruce de ataques puede parecer repetitivo, pero lo más importante es que va de la mano con una diplomacia que cada hora que pasa acerca más a la guerra. La posición de Israel ya es firme. Israel quiere ir a una guerra regional con Irán. Israel quiere que Estados Unidos intervenga y que esa conflagración se lleve por delante al sistema político de la República Islámica de Irán. La República Islámica de Irán no quiere renunciar a su programa nuclear, no se va a rendir en ese sentido, y si lo hace probablemente sería también el fin de su sistema político y probablemente se desataría una guerra civil en el país. Y Estados Unidos, que primero era bastante moderado al respecto en los primeros días del conflicto, ahora está cada vez más sectores del gobierno de Trump convencidos de la necesidad de intervenir.
de la necesidad de asestar un golpe definitivo a la República Islámica de Irán y, por lo tanto, la verdad es que las expectativas pues, para la paz no son muy halagüeñas, para la República Islámica de Irán tampoco, y para Oriente Medio mucho menos, porque incluso si hay una guerra, incluso si Israel logra una victoria contundente en esa eventual guerra, lo que saldrá de ahí es una paz, la paz de los cementerios, la estabilidad de los cementerios, con muchísimos grupos antisionistas militantes que seguirán intentando hacer resistencia, impidiendo el genocidio en Palestina, impidiendo la expansión imperial del Estado de Israel, y por lo tanto no hay visos de paz en Oriente Medio, tanto si vamos a una guerra como si no. Eduardo García Granado, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socios de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece aquí en sus pantallas. Les dejamos con un tema de un grupazo de hace muchos años en España. Un pingüino en mi ascensor. Guerra nuclear. Hasta mañana.